graficarlo. Correcto. Ahora sí. eh, bueno, en la clase anterior hemos visto dos cosas que son importantes. Uno de ellos, establecer cómo la célula utilizaba los recursos que necesita para perpetuar la información que lo tiene reservado y guardado. Esa parte que hemos aprendido que finalmente podría ser por eh, una reutilización de los productos que finalmente puede estar degradándolos o en su defecto porque está llegando por un consumo habitual. Pero además existía una segunda opción que era la posibilidad de formar cuando no llegaba y tampoco se estaba degradando, pero necesitaba utilizar esa estructura molecular para muchas funciones que hemos mencionado que tienen los nucleótidos. Entonces, partiendo de allí, para nosotros era importante establecer cómo se generaban estos mecanismos que tienen mucho que ver con los asuntos perdón, con los asuntos de generar información. Vamos a hablar un poquito ahora sobre esas macromoléculas de información, su mecanismo de replicación, pero antes de ello vamos a hacer una especie de contextualizarnos en el tiempo para tener ese pequeño detalle de la importancia que ha tenido que ser este siglo anterior para empezar a entender todos estos detalles que finalmente nos han permitido aprender muchísimo en relación a cómo una célula funciona, cómo guarda información, cómo hace para que finalmente esa información guardada se reproduzca en otras células, cómo hacía que las células generaran transcripción, una partecita guardada, podían expresarlo y de esa manera se podía transmitir la información. Todo eso ocurrió ¿cuándo? En el siglo anterior. O sea, si yo veo dos siglos anteriores, simplemente me voy a remontar a la época de Gregor Mendel. Gregor Mendel, un interesante observador fraile australiaco que finalmente observaba en su zona de hábitat donde él tenía huertos importantes, donde él observaba cómo era la característica de la herencia al momento de hacer una serie de cultivos con determinadas semillas. Pero en algún momento ya les comenté que Gregor Mendel no sabía absolutamente nada, que quien generaba esa herencia era el ADN. A pesar de que no sabía absolutamente nada, ni dónde estaban, ni qué moléculas participaban, él estableció varias observaciones que permitieron hasta hoy día hablar sobre la herencia mendeliana, ¿no? Donde decíamos que si un gen es dominante en relación al otro gen, pues el gen dominante se va a expresar y ese gen dominante que se expresa va a aparecer los rasgos característicos de la generación previa. Eso eran observaciones de Mendel. No había de otra persona. Era Mendel que estaba en ese tipo de observaciones. No había otro criterio. El detalle es que recién en el siglo XX aparecen estudiosos muy importantes, que ahora vamos a hacer algunos detalles, que empiezan a identificar y decir qué está pasando con este tipo de células que finalmente tienen características que pueden reproducir la información existente. Se plantearon la idea de que puede ser una estructura proteica, se plantearon la idea de que puede ser una estructura de ácidos nucleicos, pero finalmente, ninguno de ellos dio en su momento, sino era como consecuencia que cada vez habían más estudios que empezaron a consolidar la idea de que quien generaba esa información eran los ácidos nucleicos. Los primeros estudiosos que intentaban ver este detalle siempre se planteaban la posibilidad de cómo se puede generar tanta información, solamente teniendo 4 bases nitrogenadas que formaban parte de los ácidos nucleicos. Y por esa razón había muchas personas, también hombres de ciencia, que pensaban y decían, pero carambas, si esta molécula es tan simple, no puede tener tanta información que me puede generar respuestas hereditarias de generación en generación. Entonces surge el concepto para decir, debe ser una molécula más compleja.
Y al ser una molécula más compleja, finalmente empiezan a atribuir esta propiedad a las proteínas. ¿Por qué decían las proteínas? Porque tienen una estructura tridimensional y además de eso no está constituido por cuatro, sino está constituido por 20 aminoácidos diferentes. Por consiguiente, estas proteínas deben tener alguna particularidad que me generen respuestas hereditarias, cosa que finalmente no fue así. Entonces aparecen algunos conceptos que era importante tomar en cuenta, ¿no? Aparecen que en todas las estructuras vivas se repetían determinados ácidos nucleicos, ¿no? En las células procarióticas había ácidos nucleicos, también habían proteínas. Por ahí la necesidad de saber quién generaba este tipo de información. Y cuando se hacen ya los estudios más pormenorizados, nos damos cuenta que esos ácidos nucleicos están agrupados en cromosomas. Y si hablamos del cromosoma humano, estamos hablando de 23 pares de cromosomas, que es toda extensión del ADN. Pero si hablamos de otro tipo de animales, va a haber un número diferente de cromosomas. Cada especie va a tener un número diferente de cromosomas. Solamente las procarióticas tienen uno solo. Fíjense acá, el concepto de decir ese ADN que finalmente yo estoy observando. Las proteínas que estoy observando son las que pueden propiciar la información genética. ¿Dónde está ese código de información? ¿Está en el ADN o está en la proteína? Esas eran las primeras preguntas que se planteaban. Y se planteaban esas preguntas porque finalmente todavía nadie sabía cuál era el rol del ADN dentro de la estructura celular. Por consiguiente, había que ir pensando muchas particularidades hasta que finalmente aparecen estudiosos muy interesantes como Frederick Griffin, que nos ayuda a establecer un detalle que es importante. Y les comento acá justamente el estudio experimental de Frederick, perdón, de Griffin. ¿En qué consistía esto? Consistía en la siguiente. Se habían podido aislar dos tipos de bacterias. Unas bacterias que tenían cápsula y otras que no tenían cápsula. Esas bacterias que tenían cápsula eran las mismas que estas, pero sin cápsula. Solamente estamos hablando de la misma bacteria, pero con una particular diferente. Estas tenían cápsula y estas no. Estas bacterias que tenían cápsula, cuando lo inyectaban a un ratoncito, les generaba la muerte. Bacterias con cápsula le generaban la muerte. Pero estas mismas bacterias que no tenían cápsula, le inyectaban al ratón y no les producía ningún tipo de problema. El ratón seguía viviendo. No había pasado absolutamente nada. Esa fue la primera observación que hacen y se plantean la pregunta y dicen, carambas, ¿y qué pasaría si a estas bacterias que tienen cápsula yo los caliento y finalmente los destruyo? ¿No? Por efecto del calor, los he destruido. Una vez que los he destruido, ahora esto que lo he destruido lo voy a inyectar al ratón. Y el ratón sigue vivo. Entonces, en ese momento se plantean algo que es interesante, sumamente interesante. Y dicen, bueno, a estas bacterias que por efecto del calor los he destruido y tengo aquí, ahora lo que voy a hacer es, le voy a agregar estas bacterias que no tienen cápsula. Y los agrego a las bacterias que tienen cápsula y se forma acá una mezcla. Y una vez que se formó la mezcla, yo lo inyecto al ratón y para sorpresa de todos, ese ratón se murió. Porque lo lógico sería que yo estoy inyectando estas bacterias muertas y no se mueren. Y además, cuando yo le inyecto solo a las bacterias sin cápsula, tampoco se mueren. Si yo junto estas dos cosas que no matan, el producto final debería ser no mueren. Pero no ocurrió eso. Aquí se murieron. Juntaron esto más esto, acá está, esto más esto, y le inyectaron y se murieron. Muy bien. Entonces, de ese animalito que finalmente había muerto, le sacaron la sangre y observaron qué tipo de bacterias existían. Y para sorpresa de todos, esas bacterias que aislaron
eran estas mismas bacterias que sí mataban. Había ocurrido un cambio. Y ese cambio empezaron a llamarlo como factor transformante. Algo transformó estas bacterias que no tenían cápsula en bacterias que tenían cápsula. Y eso llamó factor transformante de las bacterias. Muy bien, ya había un hallazgo de que algo estaba ocurriendo y que generaba estos cambios. Esto es justamente el experimento de Frederick Griffin en 1928, que finalmente nos dice hay algo que está ocurriendo con estos. Son esquemas muy parecidas que finalmente les grafica lo mismo. Bacterias lisas, bacterias rugosas, estas de acá, al ser así inyectadas, mueren por neumonía y sepas que pueden tener resistencia, ¿no? Al final, lo que estamos intentando graficarles y presentarles es que en un momento determinado, las bacterias que tenían, que no tenían cápsulas y eran lisas, tenían, no tenían capacidad de generar ninguna afección en el ratón. Pero estas de acá sí tenían capacidad y por eso morían. Después aparecen otros investigadores justamente con la idea de establecer si ese código de información, ese factor transformante que se había mencionado, que transformaban células lisas, que no eran, este, que no eran nocivas para el ratón, en células rugosas, capsuladas, que sí mataban al ratón, pues siguiendo esa misma lógica, querían saber qué está pasando estos investigadores en estos tres investigadores, empieza a ver qué, cómo pudiéramos hacer para confirmar si esto de acá se trata de proteínas o se tratan de ácidos nucleicos. Entonces, Colin, Oswald y Macklin empiezan a ver unos detalles también en este proceso de querer identificar qué cosa es lo que finalmente puede estar generando esa, ese cambio de eh, ser bacterias inofensivas a ser bacterias agresivas y que finalmente mataban al animalito que había recepcionado ese tipo de gérmenes. Hacen estudios muy parecidos donde estos lo que intentan es descifrar estos tres detalles. ¿Ya? Y miren lo interesante que es esto de acá. Se extraen un grupo de células, al final de ellas, estas lo enfrentan a determinadas proteínas, a determinadas moléculas para finalmente establecer qué cosa era esa parte que finalmente nos generaba ese tipo de cambios en la molécula. Y esto está ocurriendo en 1944. O sea, 1944 y aún todavía no se sabía con certeza, habían indicios de que la fuente de información de la célula estaba totalmente identificada en el ADN. Había todavía muchas dudas. Y por eso es que los investigadores seguían haciendo investigación. Casi la mitad del siglo anterior todavía no se sabía, aunque ya se habían descubierto los ácidos nucleicos, aunque ya se había, pero no se sabía para qué eran, ¿no? ¿Y cuál era su rol? ¿Cuál era su participación? Entonces, pasaron todavía varios estudios previos donde finalmente tuvieron que gradualmente ir viendo qué es lo que estaba ocurriendo allí para dar finalmente resultados concluyentes para decir que el ADN era la molécula que se encargaba de la transmisión de la información. Justo aquí viene lo interesante. ¿Qué hacen estos señores? Estos señores sacan ARN, sacan proteínas, ADN, lípidos, carbohidratos. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo sacaron, lo separaron, perfecto, lo que hacen es estudios de tratamiento con moléculas que permitían primero destruir el ARN y verificar si había código de información heredable. Lo mismo hicieron con las proteínas. Le pusieron proteasas, ¿para qué? Para destruir a las proteínas y verificar si todavía se producía esta situación de información en la
en la progenie subsiguiente. Muy bien. Hacen lo mismo con los carbohidratos, generan una serie de enzimas que destruyen carbohidratos y sigue produciéndose la información. Hacen con los lípidos igual y sigue produciéndose información. Y ahí viene el otro detalle. Hacen con el ADN, le ponen ADN-asas. Esas ADN-asas empiezan a romper el ADN y cuando se rompe el ADN, cuando se quiere heredar código de información, ya no se puede heredar el código de información. Y es ahí donde empiezan a decir, la molécula que permite generar información heredable es el DNA. Es así como se llega a esa conclusión. Posteriormente hubieron otros investigadores que hicieron eso ya no con bacterias, sino con virus. Y ahí tenemos a Herschel, Colmes, que al final establecen también algo parecido. Cómo el virus inyecta algo que tiene para que la célula hospedera, en este caso la bacteria, pueda formar sus proteínas como un código de lectura previo. Hicieron varios estudios y llegaron a la conclusión de que el material del ácido nucleico que está en la estructura en este caso de la partícula viral, es la que ingresa, eso se fusiona y eso se reproduce. Y es así como empiezan a hacer estos estudios importantes relacionados a la herencia y el código de información que era heredable dependiendo del lugar donde se encontraba. Empieza a aparecer otros estudios interesantes, dentro de ellos está Chafgar. Chafgar, él empieza a hacer un estudio muy interesante, para eso ayudó muchísimo los estudios de John Griffin, que es diferente al otro Griffin, que finalmente ustedes han visto lo relacionado a al, al manejo de estas bacterias capsuladas y no capsuladas en ratones. Eh, Chaucer se vale de los estudios del inglés de John Griffin, que permite, ¿qué cosa? Establecer que toda la secuencia del ADN en toda la extensión mantiene el mismo diámetro. ¿Quién hizo esos estudios? Este matemático inglés, John Griffin. ¿No? ¿Y eso para qué le sirvió a Chaucer? Le sirvió para cortar fragmentos de qué? Fragmentos de ADN. Y una vez que cortó fragmentos de ADN, Chaucer observó que toda la extensión finalmente era uniforme. Y es ahí donde establece su punto de observación y dice, no se pueden juntar dos núcleos de purina, no se pueden juntar dos núcleos de pirimidina, tiene que juntarse uno de purina con uno de pirimidina. Y por eso es que aparece esa asociación, donde dice, la cantidad de citosina que existe es igual a la cantidad de guanina que existe por complementariedad. Y lo mismo hace mención a la timina y a la adenina. Entonces, lo que estamos viendo ahí es complementariedad. Y es esto lo que enuncia Chapman. Y dice, la cantidad de timina o adenina es igual a la cantidad de timina. La cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina, sin importar el fragmento de ADN que estoy observando. Puede ser tan pequeño como puede ser tan largo, pero estas constantes se van a cumplir sin importar la extensión de la molécula del ADN. Por consiguiente, era muy importante que eso solamente era posible porque Griffin en su momento lo estableció y dijo que la estructura del ADN es totalmente uniforme en toda la extensión. Por eso que en clase anterior le decía, si se juntaban dos núcleos de purina, ese fragmento de ADN iba a ser más ancho que el resto. Al revés, si se juntaban dos núcleos de pirimidinas, en ese lugar iba a ser más chiquito que en toda la extensión. Por consiguiente, eso excluyó la posibilidad que los núcleos de purina se juntaran con un núcleo de purina. Igual las de pirimidina. Era una situación alternante, una purina con una pirimidina. Y de esa manera existía esa complementariedad. Muy bien, pero también recordar aquí, doctores, que la guanina siempre se une a la citosina. Esto es una pirimidina, sí, pues. La timina también es una pirimidina, claro que sí. Pero la guanina con timina nunca se van a unir. Solamente se une con su respectivo complemento. Y el complemento de la guanina es citosina. El complemento de la adenina es timina. Esa complementariedad no va a ser afectado de ninguna manera.
a pesar de que pueden ser las mismas bases de pirimidinas, pero en este caso no va a ocurrir. Entonces, vamos viendo aquí un detalle que siempre me gusta mencionar en relación a algunos detalles que muchos hombres de ciencia en su momento lo han mencionado. Y luego lo recuerdo porque al final de cuentas, doctores, en el mundo de la medicina hay tantas cosas por seguir indagando que si nosotros lo atribuimos a la vida, a que en la vida eh, no existen milagros, y aquella que dice que todo es un milagro, lamentablemente, si pensamos que todo es un milagro, estamos de alguna u otra manera, estamos de más en este proceso. No tendríamos por qué buscar ninguna explicación, porque todo sería un milagro. Imaginémonos un día que están haciendo de guardia, un viernes, 4 de la tarde, están en cuidados críticos y ven a un paciente que está en condiciones muy deplorables, casi agónico. Y ustedes se despiden de la guardia porque finalmente ya es hora de marchar. Han estado 2 días encerrados ahí, pero ya pues el tercer día ya era motivo para marchar. Y ustedes con mucha pena se despiden probablemente de ese paciente que ya no lo van a volver a ver el día lunes, porque su deterioro cada vez es mayor. Y como su deterioro es cada vez mayor, pues ustedes llegan a esa relativa presunción futurista de que ustedes ya no lo van a encontrar el día lunes porque su deterioro se está haciendo cada vez más grave. Regresan el día lunes, 8 de la mañana, entrando a sus respectivos servicios y el paciente que ustedes lo daban ya casi por muerto, le saluda y le dice, doctor, buenos días, qué gusto de verlo. La pregunta, más que la pregunta, la respuesta puede ser muy simplista y decir, oh, ocurrió un milagro. Es la respuesta más simple y que no nos permite pensar más allá buscando explicaciones. El asunto es, ¿por qué mejoró? ¿Qué pasó en su cuerpo en esos 2 días para para haber tenido una respuesta satisfactoria? Y que ahora lo tengo consciente sentado saludándome. El asunto tiene que ver mucho con este enunciado. Si nosotros creemos que es un milagro, ahí lo vamos a dejar. Nos ocurrió un milagro, gracias, Diosito, te pasaste, te compadeciste, nuevamente me lo has traído aquí. Ahí terminó todo. Pero si yo busco que eso no es así, buscaré otras explicaciones. ¿Por qué mejoró? ¿Qué ocurrió en la célula? ¿Qué situaciones habituales que no ocurrían han ocurrido? Porque al día que ustedes lo descubren, doctores, a muchos que se están yendo, ustedes van a hacer ese mecanismo inductor regresivo para tenerlo mucho más tiempo aquí en mejores condiciones. ¿Eso que nos obliga, doctores? A hacer siempre, a buscar siempre una respuesta ante aquella cosa que podemos decir que puede ser tan evidente. Y la medicina es eso, buscar explicaciones en aquellas cosas que mucha gente lo da como un milagro. ¿Seguimos? Ustedes estas moléculas ya lo conocen. Adenina, timina, guanina, citosina, ya lo conocen, lo hemos revisado en la clase anterior. Acá tienen a Watson y a Crick, que finalmente fueron los que permitieron desarrollar esta teoría de la doble cadena del ADN, que ahí estaba la fuente de información y de ahí se almacenaba y cuando se separaban completamente y se volvía a dividir, a copiarse toda la información, ahí estaba el copiado completo y finalmente ese copiado completo se le daba a la célula hija. Por consiguiente, se generaba el patrón de información de tal forma que pueda ocurrir todo el evento sin ningún detalle más. Ese es el modelo Watson-Crick que finalmente lo postularon en la época del 53. Y eso fue publicado justamente ese año, en 1953, ¿no? Y publican, ¿en qué revista lo publican? En Natural. Natural lo publica justamente el 25 de abril de 1953, los trabajos de estos dos investigadores, de Watson y Crick. Entonces, eso de ahí es un detalle súper interesante y es así como ellos, después de hacer las publicaciones, finalmente más adelante le entregan el premio Nobel
de medicina. Y ahí probablemente hay un pequeño detalle que no se ajusta de repente a lo genial que significó esta señora Rosalind Franklin en también permitir que estos sucesos que Watson y Crick, finalmente la academia, les dio el premio Nobel. María, ¿por qué no le dieron? Porque se murió antes de la denominación del Nobel. El Nobel solamente le otorgan a las personas vivas. Por más que su contribución de ustedes puede haber sido extraordinariamente brillante y lamentablemente se murieron a la semana o al mes siguiente o al año siguiente antes de que la academia les dé el premio, no les dan el premio, no. Entonces, es un detalle que es importante tomarlas en cuenta, ¿ya? Ya tenemos que, y son las características que hemos mencionado, y acá tenemos los detalles. Esta es la estructura final que Watson y Crick, y también, en este caso, la madre de la genética que le llaman a esta señora Rosalind Franklin, porque a Watson y a Crick le consideran el padre de la genética. Y meritoriamente le mencionan a Rosalind Franklin porque contribuyó muchísimo en esta parte de los estudios de establecer cómo era la estructura molecular y su distribución dentro del núcleo. Vamos viendo efectivamente que ocurre esto. Tenemos doble cadena en sentidos contrarios. Una de las cadenas está de 3' está yendo de 3' a 5', y la otra está yendo de 5' a 3'. Son dos cadenas que tienen direccionalidades opuestas. Ya hemos mencionado que la estructura del ADN difiere de la estructura del ARN solamente en un nucleótido. Este nucleótido es el uracilo. Este uracilo en el ARN es uno de sus constituyentes. Pero en el ADN el uracilo no puede existir. Por eso que es reemplazado por la timina, que más adelante también veremos algunos detalles. Los tipos de RN. Vamos a tener varios tipos de RN. Los más conocidos, mensajero de transferencia ribosomal, que son los que probablemente más estemos acostumbrados a usarlo, a escucharlo. Pero también hay otros ARN, los microARN, el ARN nuclear heterotrófico. Este es un ARN de transferencia donde van a tener un brazo que llamamos brazo anticodón y un brazo que es el brazo aceptor, que es el que lleva el aminoácido respectivo. Y por otro lado voy a tener al ribosoma, y el ribosoma está constituido ¿de qué? De proteínas y también ácidos nucleicos. Por consiguiente, es importante recordar de que asuntos relacionados a la decodificación que trae el ARN mensajero hacia el ribosoma. Ahí se decodifica y ahí se empieza a ensamblarse la proteína que finalmente está codificando ese fragmento de ARN mensajero. Eso es importante cuando hablamos de ARN ribosomal. Ustedes observen acá algunas diferencias que son básicas en relación al ADN y al ARN. Por un lado, el ADN es una doble cadena, el ARN es una cadena simple. Están constituidos de 4 nucleótidos cada uno de ellos, con una diferencia que timina es propio del ADN y uracilo es propio del ARN. Todo lo demás es exactamente idéntico. ADN tiene adenina, cierto, guanina también, citosina también. ¿Qué lo diferencia? Solamente el último, es la última base nitrogenada, timina por uracilo. Además, aquí debemos recordar que cuando hablamos de ARN, estamos hablando de un azúcar que es una pentosa, pero en este caso es una ribosa. Mientras que hablamos del ADN, eso también es otra azúcar, es una pentosa, pero tiene que ser la desoxirribosa. Eso también es un punto de diferenciación, ¿ya? En relación al ADN, siempre es una sola cadena. En toda la extensión es una sola cadena, mientras que el ARN vamos a tener tipos de ARN. Hemos mencionado algunos: ribosomal, mensajero, transferencia, microARN, nuclear heterotrófico. Todos ellos forman parte de la secuencia distintiva de los ARN. Entonces, cuando tengamos que ver una estructura donde finalmente las células tienen que mantener un alto grado de orden para que la información genética expresada se copie de una manera tan fidedigna que no haya alteraciones en el proceso. Entonces, estos copiados
van a ocurrir cuando hay síntesis de ADN, pero también cuando hay transcripción y también cuando hay traducción, que lo vamos a ver ahora. En la replicación, doctores, justo aquí es una cosa que es importante recordar. Decíamos que la ADN polimerasa no puede replicar si no está direccionado, pero previamente el ADN no haya sido desenrollado. Y para eso, ¿qué necesita? Justamente una helicasa que desenrolle el proceso. La helicasa se encarga de desenrollar para que las hebras de ADN empiecen a abrirse. Y una vez que se abren, es la ADN polimerasa la que hace el copiado, la polimerización, ¿ya? Que es una cosa que es importante. En la otra cadena, que está en sentido contrario, también va a ocurrir la polimerización, pero por segmentos, ¿no? Porque su copiado tiene que ser inversa para que siga manteniéndose en posición 3', 5'. Entonces, más o menos esta es la secuencia, la replicación del ADN, algunas características que son necesarias mencionarlas, graficarlas y cómo van produciéndose estas subdivisiones que son importantes en ello. Entonces, si ya mantenemos estos criterios, doctores, siempre los asuntos de la duplicación del ADN siempre son semiconservativas. ¿Qué quiere decir semiconservativas? Fíjense, este es mi ADN molde, este ADN molde se separan y al separarse ya dejan libre para que el ADN polimerasa finalmente empiece a ¿qué cosa? Empieza a polimerizar. Ya tengo las dos hebras de ADN y observo lo siguiente. De la célula madre, antes de que se dividieran, exactamente igual es una hebra. La otra hebra ya es totalmente nueva, sintetizada, complementariada en relación a las bases nitrogenadas que son expuestas del ADN respectivo. Por eso se dice que es semiconservativa. Quiere decir que el origen de la célula madre inicial se está presentando en una hebra de la célula que finalmente ha heredado. Estos investigadores hacen estudios siempre para tratar de confirmar aquellas cosas que finalmente ya se veía que podía ocurrir. Entonces lo que hacen es lo siguiente, eh, colocan una molécula de ADN, ¿sí? Una vez que coloquen la molécula de ADN, esto se va a desenrollar, se van a abrir las hebras, y acá como hay gran cantidad de nucleótidos, en presencia del ADN polimerasa, empiezan a polimerizar todito y se van dando cuenta que se generó una hebra nueva. Ese mismo procedimiento lo podían hacer aquí, lo podían hacer aquí, sucesivamente, y por eso que se estableció que la replicación era semiconservativa y va generando procesos muy semejantes a las anteriores. Esta replicación del ADN, en esta replicación del ADN participan muchas enzimas. Tengo la helicasa, primasa, DNA polimerasa, topoisomerasa, ligasas, proteínas de estabilización, proteínas y van a ayudar a que las hebras no se vuelvan a enrollar. Miren este gráfico, doctores, que es súper interesante y con eso creo que nos vamos a entender mucho mejor. Ustedes observan, esta es una hebra que está en la dirección 3', 5'. Esta hebra está en dirección 5', 3'. Correcto. Muy bien. Ustedes van viendo aquí, en este lado de acá, es un copiado continuo. Pero los copiados continuos solamente pueden darse en la hebra que está en dirección 3', 5'. Y como aquí estas hebras se han abierto y esta es la dirección 3', 5', aquí el copiado se hace de manera uniforme, constante. Mientras en este lado, que es la hebra que está en dirección 5', 3', el ADN ribo, en este caso la ADN polimerasa, tiene que copiarlo en sentido contrario para simular como si estuviera en esta hebra 3', 5'. Entonces coge aquí más o menos un fragmento de ADN para hacer la lectura y aquí está 3'. ¿Y dónde está yendo? A 5'. Entonces empiezan a hacer el copiado correspondiente. La licasa, ¿qué es lo que hace? Desenrolla. Ya lo hemos mencionado, las topoisomerasas cortan para que el desenrollamiento sea mucho más fácil. La primasa es una proteína que me va a permitir generar los llamados
primers de ARN para que el ADN polimerasa pueda iniciar el copiado respectivo. La ADN polimerasa es la que se va a encargar justamente de lo que hemos mencionado, de la polimerización de la cadena, pero además de eso, en la cadena eh, adelantada o cadena mole, siempre el copiado es constante, cosa que no ocurre en esta cadena retrasada, también en la cadena que finalmente está copiando perdón, la otra cadena. Y ustedes van viendo acá, efectivamente acá el copiado es muy secuencial y el copiado es interrumpido por fragmentos. Uno copia, copia otro, vuelve a copiar a otro, y aquí aparecen justamente los llamados fragmentos de Okazaki, que ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces ya tienen esto, ya tenemos los primers, ya tenemos todo, y ahí es donde se inicia el copiado de la ADN polimerasa. Pero si ustedes ven, estos son fragmentos, y como son fragmentos, esos fragmentos tienen que juntarse, y para que se junten, ¿qué es lo que hace? La ligasa es la que finalmente interviene. Entonces estamos viendo todo esto de acá, donde participan una serie de enzimas y el objetivo de todos ellos es generar un copiado de información. Para eso se valen de muchas proteínas para que finalmente se consiga ese proceso. Esta es una microfotografía donde una célula procariota está justamente en su proceso de, en este caso, en el proceso de duplicación del ADN. Y acá tienen aquí, se arma esta horquilla de replicación y es a partir de acá donde se va a iniciar todo el copiado de toda esta secuencia. Este es un copiado relativamente más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? ¿Por qué? Porque justamente es una célula procariótica que solamente tiene un solo cromosoma, un principio, y eso hace que el proceso de copiado sea mucho más sencillo. Siempre para que ocurra replicación ocurren eventos previos, porque la replicación ocurre en esta parte de aquí, es la fase de la mitosis. Aquí es donde se está ocurriendo el proceso de separación de células. Pero la replicación es un proceso que se antecede a otros eventos adicionales. Hay una fase de preparación previa, hay una fase de síntesis del ADN, hay una fase de G0, G2, que finalmente es la antesala para que se ocurra la división. Y es acá en la fase de mitosis que ustedes recuerdan que está la profase, metafase, anafase, telefase. Todos ellos están aquí en esta fase de la mitosis. Y aquí lo que están viendo son varias horquillas de replicación que finalmente se están generando para que todo el ADN realmente sea copiado de manera global. En las células eucarióticas siempre vamos a tener cromosomas con algunas particularidades que nos van a ayudar a entender el proceso. Por un lado, tengo a esta parte de acá, en la zona central, que es el centrómero, y finalmente los telómeros que están en los extremos de los brazos del cromosoma. Y más o menos tenemos algunas características que nos ayudan a orientar esto. Miren aquí los orígenes de replicación, punto de replicación, estas son las horquillas de replicación. Estas horquillas de replicación siguen su proceso de polimerización y va a llegar un momento en que ya se completó todo, ya tengo aquí. ¿Qué cosa tengo acá? Justamente ya la duplicación. Y en esa duplicación finalmente los mantiene unidos gracias a este cinetocoro que finalmente los va a asociar y los va a mantener conservados. Y cuando ya ocurre la etapa de mitosis, ocurrieron la separación y tenemos las células totalmente establecidas que finalmente llevan la misma carga genética. ¿Qué son los telómeros? Son los extremos de los cromosomas. Tengo acá los dos extremos, ilustrativamente están los extremos. ¿Y cuál es la importancia de los telómeros? Es que nos ayudan muchísimo a entender de que los procesos celulares finalmente van perdiendo vitalidad y mucha opción en la medida de que estos telómeros empiecen a disminuir. Se ha podido observar que entre más pequeños sean los telómeros, la célula va perdiendo capacidad para seguir dividiéndose. Y eso hace que la célula llegue a un momento que finalmente ya no se va a dividir porque no tiene la suficiente cantidad de telómeros y es como ahí estuviera terminando su ciclo de vida celular. Pues, estos centrómeros que nos hemos mencionado son estos que hemos descrito, que son la zona central del cromosoma y que en algún momento lo hemos mencionado, que son zonas no codificantes, son heterocromatinas constitutivas que finalmente no se van a expresar y permanecen bajo esas características. Bien, esta es la primera parte, vamos a salir de esto de aquí y exactamente, doctores, vamos a
retomar en 5 minutos, 6 minutos. 6 minutos para continuar con esta parte. Voy a cerrar esto y dejar listo ya lo otro para que tengamos la posibilidad de compartir de una vez.